Bienvenidos a Mantenimiento en Acción, un podcast de ERCO donde desentrañamos los secretos del mantenimiento y la reparación industrial. En cada episodio exploraremos las mejores prácticas, consejos y novedades del sector para que tu planta funcione como un reloj. ¡Empezamos! Bienvenidos a Mantenimiento en Acción. Soy Javier Naranjo. Y yo, Carlos Sánchez, de ERCO. Un placer estar de nuevo con todos vosotros. Mantenimiento en Acción, el podcast en el que tú, profesional del mantenimiento industrial, recibirás las noticias, la información y los consejos que necesitas para tu día a día. Exacto, Javi. Y hoy nos adentramos en el corazón de la profesión. Exploraremos las habilidades y los hábitos que transforman a un técnico de mantenimiento en ese profesional imprescindible que toda empresa busca. Así es, Carlos. Hablaremos sobre cómo marcar la diferencia en el día a día, aprovechando cada problema como una oportunidad de aprendizaje real y cómo construir esa red profesional de apoyo que salva más de una situación crítica. Y como siempre, primero tendremos nuestras novedades. En este episodio, donde vamos a repasar algunos tutoriales muy prácticos de nuestro colaborador del canal Tu Vuelta de Tuerca. Nada más y nada menos que a David Guillén, que también lo tendremos en nuestra entrevista central para discutir cómo la vocación, la organización y la priorización definen a un técnico top. Pues me suena genial y además no olvidemos el consejo de nuestro experto de cabecera. Pues sin más dilación, arrancamos con las novedades del sector. Carlos, hoy traemos publicaciones muy interesantes que, como bien has dicho, se tratan de nuestro amigo David Guillén, del canal Tu Vuelta de Tuerca, que, como saben nuestros oyentes, es patrocinado por Suministros ERCO. Ha cubierto desde la instalación doméstica hasta la reparación avanzada de electrodomésticos y la vigilancia inteligente. Me parece excelente, Javier. El conocimiento práctico es fundamental. Empecemos por la parte de reparaciones. Vi en su canal que tiene un tutorial muy detallado de cómo reparar una plancha de cocinar. Esto es oro molido, ya que el problema muchas veces se centra en el conector donde está incluido el termostato. Es verdad, yo también me fijé y el vídeo detalla que además de revisar la resistencia para ver si está interrumpida o su derivación a la placa metálica, el fallo común suele ser un mal contacto o el fusible térmico electrónico. Todo muy interesante. El termofusible, Javier, esa es la clave. Y la forma en que lo comprueban usando el multímetro en continuidad es muy instructiva, sobre todo para identificar la nomenclatura y las características, como el voltaje, 250 voltios, los amperios, en este caso eran 16 amperios, y la temperatura máxima que soporte. Son 117 grados centígrados. 117 grados, Carlos. Además, David menciona el uso de herramientas específicas, como las puntas de destornillador del tipo TA o triángulo, que son tornillos de seguridad habituales en electrodomésticos. Estos son los típicos destornilladores que nos vienen a pedir en la tienda, que también tenemos en ERCO, Carlos, para abrir todo tipo de productos domésticos. Así es. Y cambiando de tercio, también vi una review de una cámara de seguridad de doble lente. Lo que me interesa de este dispositivo, sobre todo es está pensado para exteriores, es su robustez. La robustez, Carlos, viene dada por su estanquidad IP6, lo que evita que entre agua en las conexiones, y el uso de un conector estanco para el RJ45 o Ethernet. Además, tiene una conectividad flexible, tanto Wi-Fi 2.4 GHz como 5 GHz, y la capacidad de alimentación por el propio cable Ethernet. Contabilidad con PoE. Muy bien, sí señor. Así es compatible con el PoE. La tecnología va avanzando muy rápido y me llamó la atención el tema de la detección de humanos mediante inteligencia artificial, para que la cámara pueda hacer un seguimiento inteligente, moviéndose y alertando de presencias. Y para el hogar, también han cubierto la instalación de un elemento que a veces genera dudas. Es el caso de un store, que puede servir para el hogar o puede ser para unas oficinas, los almacenes o de cualquier otra empresa. Ya me fijé bien, Carlos. Ese vídeo es fundamental sobre la medición. Recalcan que hay que tener en cuenta factores como el cajón de la persiana o la correa externa al tomar medidas y explican cómo centrar el store para que quede centrado respecto a la ventana, especialmente si la pared no está perfectamente recta como suele ser en muchos casos. Mencionan que la longitud en largo es fácilmente regulable, pero el ancho siempre es fijo. Excelente resumen, Javier. Dejaremos todos los enlaces a estos valiosos tutoriales de Tu Vuelta de Tuerca en la descripción del episodio para que nuestros oyentes puedan verlos con detalle.
Y en la entrevista de hoy vamos a recibir a un técnico de mantenimiento con una trayectoria impresionante, que nos ayudará a responder esa pregunta que todo joven profesional se hace: ¿cómo me convierto en el técnico que todos necesitan? David Guillén es responsable de mantenimiento desde hace bastante tiempo en una gran empresa de Zaragoza y, como decíamos antes, colaborador de ERCO a través de los contenidos que crea en su canal Tu Vuelta de Tuerca. Además, recientemente se ha enrolado como reparador solidario en el Repare Café de ERCO, de una manera muy activa. Bienvenido, David. Muchas gracias por esta oportunidad y por esta entrevista. David, es un placer que compartas podcast con nosotros y estamos muy contentos de que hayas querido estar con nosotros aquí. Igualmente, de corazón, la verdad. Pues David, vamos al lío ya directamente. La primera pregunta, vamos a hablar sobre cómo otros técnicos o cómo pueden otros técnicos marcar la diferencia en el día a día y convertirse en ese técnico top que todos buscan en una empresa. ¿Qué opinas? Yo creo que lo más importante para un profesional es el recorrido que haces posterior a ser profesional. O sea, si de verdad tú tienes una vocación clara y lo que quieres hacer te gusta más que nada, tarde o temprano te vas a convertir en un buen profesional. Ahí no hay ningún fallo. Es ir aprendiendo desde abajo, ir machacando, sin horarios y sin preferencias, sin mirar sueldos ni mirar nada. Simplemente aprender bien el oficio y convertirte en un gran profesional para que luego no haya comparación ninguna. O sea, ahí no hay fallo posible. Eso es lo que yo le diría a alguien que quiere empezar a aprender un oficio, sea cual sea. Pero sobre todo en el mantenimiento, porque abarca muchos oficios y muchos trabajos muy diferentes. Muy bien, David. La experiencia dicen que es un grado y que suele pesar más que los títulos. ¿Qué consejo práctico le darías a quienes están comenzando para que aprovechen cada problema como una oportunidad de aprendizaje real para las situaciones que se les planteen? Muchas veces se sufre mucho cuando estás aprendiendo, sobre todo lo que digo yo muchas veces. Y a lo mejor ahora pues hay más grados medios, grados superiores. Está más enfocado el aprendizaje previo teórico al práctico. Y yo creo que el práctico es muchísimo más valioso porque te ves en el problema real, te ves en situaciones difíciles, te ves pues nervioso en muchas ocasiones, te ves con dificultades en el día a día que no vas a encontrar en un libro realmente, ni en un taller tutorizado. Yo creo que el aprendizaje en campo es el mejor aprendizaje que puedes tener y salir de tus propios problemas tú solo, y de esa manera seguro que la próxima vez no te va a pasar. Y eso es lo que te va haciendo ser cada vez más profesional, desde luego. Antes, David, comentabas, ¿no? Y lo has comentado en la primera pregunta sobre el tema del horario, ¿no? Ahí es donde realmente la vocación se demuestra, ¿no? Cuando no solamente toca la campana o toca, en este caso, el timbre, si lo tenéis, ¿no? En estos casos, ¿qué práctica recomiendas para mantener la motivación y el compromiso? Sobre todo en los momentos más complicados del trabajo, porque claro, cuando las cosas van bien y no hay ningún problema, todos estamos muy motivados. Pero cuando realmente surgen los retos, ¿cómo? ¿Qué piensas? ¿Cómo mantienes esa motivación? Mantener la motivación en según qué momentos es muy difícil, pero tienes que ser muy consciente de que lo que hagas hoy y cómo lo hagas hoy, cómo lo hagas de bien o de mal, o el tiempo que emplees en hacerlo, va a ser un adelanto mañana o dentro de un mes o para otro instalador cuando venga a la instalación que estás haciendo tú, una instalación, una reparación, lo que sea. Yo creo que eso es en lo que tienes que pensar realmente. O sea, ¿cuánto puedo hacer bien mi trabajo? ¿Cuánto me va a costar? Ahí no puedes mirar, no puedes valorar el tiempo. Lo que tienes que valorar es el resultado final. Tienes que hacerlo de una manera lo mejor posible dentro de tus medios y tus capacidades, pero sin medir el tiempo. No puedes estar mirando el reloj porque me tengo que ir y hacerlo deprisa y corriendo. Lo que tienes que hacer es dejarlo perfecto para que en un futuro no haya problemas o los que vengan detrás digan, mira qué buen trabajo hicieron aquí. Yo creo que eso es lo principal a la hora de tanto hacer instalaciones como reparaciones. Y he sufrido mucho eso de tener que quedarme pues 2, 3, 4, 5 horas de exceso de jornada
para poder dejarlo por terminado y que al día siguiente puedan trabajar mis compañeros o haya luz en la empresa o esté la máquina reparada. Eso tu compañero no lo ve porque no sabe que tú has estado 5 horas trabajando extra para que eso esté bien, pero yo creo que para un profesional es muy valioso porque sabes que has hecho un buen trabajo y que está ahí. Tu jefe al final te lo va a reconocer. Eso está claro, David. Oye, dicen que un buen técnico nunca está solo, que los contactos y los recursos salvan más de una situación. ¿De qué forma pueden los técnicos jóvenes que empiezan ahora a construir y aprovechar su red profesional de apoyo? ¿Cómo lo podrían hacer? Muchas veces en nuestro trabajo, en el trabajo del mantenimiento, te vas a ver en situaciones con cosas que no has tocado nunca. Entonces necesitas tener una buena agenda de profesionales que te puedan echar una mano en un momento dado, ya sea bien haciéndoles una consulta o pudiéndolo hacer en colaboración con ellos. Al fin y al cabo, lo que se trata, sobre todo en el mantenimiento, es de reparar algo o solucionar algo lo antes posible. Y si para eso tienes que coger contactos y tienes que hacer colaboraciones con gente, pues lo tienes que hacer. Pero tu misión es un buen resultado lo más rápido posible. ¿Cómo hacer esa agenda? Esa agenda es bastante complicado, porque claro, hay veces que sobre todo cuando estás empezando, pues tienes tus limitaciones, porque no conoces a gente del sector, no conoces a empresas que se puedan dedicar a ello. Por ejemplo, pues a raíz de ERCO, pues he podido colaborar con otras personas y otros profesionales del sector en según qué cosas. Sí, un poco pues, con el don de gente, haciéndote un poco amigo de gente cercana que te pueda ayudar en un momento dado. Pero eso tiene que dejarle un poco de la persona. Cuando viene alguien, una subcontrata a tu empresa, por ejemplo, tratarlos bien, ayudarles en todo lo posible, crear un lazo ahí. Porque tarde o temprano, a lo mejor él te necesita a ti o a lo mejor tú lo necesitas a él. Y eso vale mucho a la larga. Vamos a cambiar un poquito el tercio, David. Ya sabes que normalmente a mí me toca y estoy muy sensible con el tema de la sostenibilidad y sobre todo con la economía circular. Y yo creo que los técnicos de mantenimiento hacéis mucha creatividad para reciclar muchos componentes, ¿no? Y eso es un ahorro, además económico y además, sobre todo, al medio ambiente. ¿Cómo puede cualquier técnico integrar el hábito del reciclaje en su trabajo diario? ¿Y por qué debería hacerlo desde el primer día? Yo creo que es una de las razones principales por las que muchas veces actúa rápido ante una avería o un problema en mantenimiento. Yo todas las máquinas que se dan de baja, ya sea porque o son muy antiguas o se renuevan o ya no tienen reparación, las despiezo completamente y aprovecho prácticamente todos los componentes, tanto mecánicos como eléctricos, neumáticos, hidráulicos. Pero para eso tienes que tener una buena organización. Necesitas un espacio bien organizado, con gavetas, todo bien etiquetado, ir haciendo acopio de ese material para que en un momento dado tú no tengas que coger y pedir esa pieza. A lo mejor la tienes, la usas, solucionas el problema y ya lo tienes. Yo creo que es algo muy importante. Y lo que dices tú, también haces economía circular, ¿no? Al final estás reciclando componentes para reparar máquinas o aparatos nuevos, en este caso. Eso hago yo que hago constantemente desde hace muchos años en todas las empresas que he estado. Siempre hago acopio de materiales y normalmente el 80% son reciclados. Eso va directamente a la cuenta de resultados de la empresa y, por supuesto, como decíamos antes, también al planeta, ¿eh? Al final, esas buenas prácticas es la que todo el mundo debería hacer. Sí que es verdad que muchas veces el empresario no es consciente de ello, ¿no? Porque no vive tu día a día y no sabe que estás haciendo eso. Parte de mis jefes sí que lo saben, obviamente, y lo valoran porque muchas veces también en fabricación cogen piezas que tengo yo para fabricación. Por ejemplo, pues recorrería de fontanería, de electricidad, muchas cosas que son de uso común. Y hay jefes que son conscientes y lo saben, a otros les da más igual y hay otros que ni siquiera lo saben, pero porque, bueno, pues entra dentro un poco de tu persona, ¿no? El ser ordenado y el tener todo pues bien clasificado y aprovechar ese reciclaje. David, formar equipo y educar compañeros es clave para evitar averías.
¿Qué estrategias puede usar un técnico para crear respeto y compromiso entre los distintos equipos? Suena muy complicado, porque es que lidiar con las personas yo creo que es de lo más complicado que hay en el mundo. Yo no sé cómo lo hacen los profesores o los psicólogos y demás, porque es bastante complejo. Claro, cada uno tiene su mundo, su forma de pensar, su actitud y es complicado lidiar con eso. Yo lo he conseguido a base de machacar mucho, de conocer a cada uno de mis compañeros y de entender un poco, pues, por dónde va cada uno de ellos, porque obviamente, pues lo que estoy diciendo, cada uno tenemos nuestra actitud y nuestras cosas, nuestras manías, y es complicado. Pero siempre procuro, pues eso, cuando viene una persona nueva, conocerla bien, conocer sus virtudes, sus defectos y orientarla un poco, pues, al buen uso de las máquinas, a cómo tiene que hacer las cosas. Pasa que eso es difícil porque muchas veces tú cuando le dices a alguien cómo tiene que hacer algo, normalmente no le gusta. No le gusta porque a lo mejor pues él tiene una manera de hacerlo que él cree que es mejor y a lo mejor no lo es. Pero hay veces que a lo mejor esa persona te puede dar un consejo a ti, que es algo recíproco. Por eso al final te vas ganando un poco a la gente, ¿no? Ese 50-50, yo te doy este consejo, tú me das otro y al final entre los dos hacemos que esto funcione y es complicado, es muy complicado, pero es muy efectivo. Es muy efectivo porque no ganas tiempo tú solo, gana tiempo la empresa y ganan tiempo tus compañeros, porque evitas muchas averías y muchos problemas a lo largo del trabajo. Ya habías comentado antes, David, y hemos hablado cuando has hablado del tema de reciclaje, que el tema de el orden o el desorden es el enemigo de la eficiencia. ¿Qué rutina de limpieza y organización recomendarías a quien quiere mejorar realmente su desempeño en un taller o en una planta de fabricación? Eso es algo que no hace mucha gente y es algo muy importante porque yo lo hago todos los días. Yo lo hago todos los días y luego cuando termino mi trabajo. O sea, lo hago en horas extras desinteresadamente. Además, yo todos los días mi espacio de trabajo lo limpio, lo friego y lo recojo y lo ordeno todos los días. Y eso es algo muy importante porque al día siguiente vas a estar en un espacio ordenado, vas a estar en un espacio limpio y vas a empezar a trabajar con muchísimas más ganas y con muchísima más disposición. Igual que si estás fuera de tu espacio habitual, una vez que terminas el trabajo, recoger y limpiar y dejar todo ordenado y limpio. Si no como te lo has encontrado, muchísimo mejor que te lo has encontrado. Para que se note pues que ahí de verdad ha estado un profesional. La profesionalidad no es solo solucionar el problema y hacerlo de la mejor manera, sino dejar las cosas de la mejor manera posible. Y ahí es donde entra el espacio, el orden y la limpieza. Yo creo que esa es un dato muy importante a tener en cuenta. Muy bien. A colación de esto que estamos hablando del orden, saber priorizar en la vida y en el trabajo, pues te permite un poco como sobrevivir al caos, ¿no? ¿Qué método práctico utilizas, David? Y podrías compartir para decidir qué atender primero cuando todo lo que nos reclaman es urgente. ¿Cómo empezar a decidir qué es lo primero que vamos a hacer? Para cada cual todo es urgente, ¿no? Es algo muy común, pero más allá de las personas o de las preferencias que tengas con uno o con otro, cómo te lleves, tienes que priorizar la necesidad real, ¿no? Es más importante que se ha parado un puente de grúa que un ordenador se haya apagado la pantalla. Pues obviamente voy a reparar primero el puente de grúa porque depende una nave entera y un montón de personas de eso que de esa pantalla que se ha apagado, ¿no? Obviamente. Luego también es importante, hay cosas que vas acumulando que no corren mucha prisa, pero que con el tiempo se hacen urgentes. Entonces es muy importante llevar un buen listado y un buen control con un RP o como quieras, con un cuaderno, como tú quieras hacerlo. En este caso, yo llevo un RP, que es una base de datos donde tengo pues todo registrado, todas las averías que pasan, todos los mantenimientos preventivos, inspecciones, OCAs, todo, ¿no? Lo tengo ahí de una manera registrado y yo todos los días empleo una hora también extra. Yo vengo una hora antes a trabajar todos los días. Solo para organizar y ver las prioridades, qué es más importante, qué es lo que toca hoy y no lo puedo mover y cómo organizarme un poco el día. Obviamente, por mucho que te organices antes de trabajar,
A lo largo del día van a pasar muchas cosas y va a ser muy difícil que cumplas todo a rajatabla. Pero ya tienes una base de la que empezar y ya tienes todo en el coco y mentalizado. Ya te has mentalizado de cómo tienes que actuar y sobre todo que es prioritario. Yo creo que eso es algo muy importante y eso es un trabajo diario. Eso no lo puedes hacer ni una vez al mes ni una vez a la semana. Eso tiene que ser diariamente para llevar el control en todo momento. A mí mucha gente me lo dice, yo no sé cómo lo haces, estando tú solo, cómo te organizas, cómo puedes llegar a todo. Hasta mi propio jefe me lo ha dicho, dice, es que no sé, no tengo ningún problema, nunca me llega ningún reporte de que ha habido un problema, de que no has llegado a algo, de que se ha quedado algo sin hacer, y es por eso. Es por llevar siempre un orden y saber la prioridad de las cosas. Para saber la prioridad de las cosas, también hay que ser muy profesional, porque tienes que saber realmente a qué te estás enfrentando. Si a lo mejor eres muy joven, pues no eres tan consciente, quieres atacar a todos los lados, porque a mí me ha pasado, y al final no llegas y acabas saturado y cansadísimo. Entonces, con el tiempo yo creo que vas sabiendo un poco qué realmente es lo prioritario frente a todos los demás, porque al final muchos trabajos que haces dependen de los demás, obviamente. Bueno, David, pues ahora vamos a hablar precisamente de tu otra faceta. ¿De dónde sacas el tiempo para ser creador de contenidos en tu vida personal, ¿no? Esta exposición a las redes, a través de tu canal y de tus canales de redes sociales, trae críticas y mucho aprendizaje. Pero, ¿cómo y por qué recomendarías a otros técnicos compartir tu trabajo públicamente? ¿Y qué preocupaciones o aprendizajes deberían tener en cuenta? Lo primero es que vuelvo a lo de antes, a la vocación, ¿no? La vocación es primordial para esto, si no, no vas a tener una constancia. Y obviamente en el trabajo es importante, pero cuando estás creando algo tú solo y estás haciendo un canal, en este caso un canal de YouTube, tienes que ser muy constante, tienes que estar ahí todas las semanas publicando contenido sin fallar para poder crecer, obviamente. Tú ya tienes un trabajo y cuando llegas a casa tienes que seguir trabajando. Entonces tienes que ser muy consciente de que esto no es ponerte a grabar y ya está. Esto es estar pensando qué contenido vas a hacer. Cuando llegas de trabajar tienes que ponerte a editar, tienes que ponerte a hacer portada, tienes que ponerte a organizar, muchas veces a grabar. Es un sobreesfuerzo al final. Entonces hay que ser consciente de que no es tan fácil como se ve desde fuera, ¿no? Mucha gente que piensa que el tiempo que has empleado tú en hacer el vídeo es el tiempo que ellos ven. Y a lo mejor para grabar media hora has estado 3. En total, son muchas horas y mucho esfuerzo. Luego, aparte de los vídeos, pues también tengo una página web, hago vídeos cortos para otras plataformas como TikTok o Instagram, entonces se van juntando muchas cosas y es complicado. Cosas buenas, ahora solo he dicho cosas malas, todo el esfuerzo y todo lo que... Cosas buenas, pues que eso también te da muchísimo aprendizaje, porque ya solo de buscar información para hacer los vídeos y estar todo el día pues conectado con otros creadores o lo que sea, porque al final todo es una rueda y vas aprendiendo un montón de cosas. Yo en estos 3 años que llevo haciendo contenido he aprendido una barbaridad. Ya no solo a comunicar y a hablar un poco sin estar tan acojonado como me pasaba al principio, sino profesionalmente he engordado mis conocimientos una barbaridad. Luego sí vas a tener críticas, porque bueno, has mirado todo, te estás exponiendo a todo el mundo. Vas ahí en YouTube, cualquiera te puede ver, te puede oír, puede ver lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y obviamente vas a tener críticas. Eso es así. A cualquier famoso lo critican, pues a ti que no eres nadie, obviamente te van a meter caña. Pero, por otro lado, pues, muchas veces tienes críticas constructivas que te hacen ser mejor profesional. A lo mejor hay otro profesional que sabe más justo de eso que estás haciendo y te da un consejo muy valioso que luego puedes usar a la larga. Y sobre todo, pues todos los buenos comentarios de agradecimiento y hay gente que te pone cosas que dices, joder, tú casi me cae la lágrima, ¿eh? Muy agradecida, la verdad es que es muy reconfortante. La mayor parte del tiempo es muy reconfortante, pero sin olvidar que todo el esfuerzo que tienes que hacer previo para conseguir eso, obviamente. Mira, David, vamos a terminar ya
Y con esta pregunta vamos a suponer que alguien nos está siguiendo, algún chaval que está saliendo de la FP, empieza en este trabajo del mantenimiento y busca destacar, ¿no? ¿Cuál es el consejo más transformador que puedes ofrecer para que sean técnicos de mantenimiento que todos necesitan? El técnico ideal, ¿no? El técnico, que aunque la perfección no existe, el técnico que todos desearíamos contar con él. Yo creo que lo más importante de todo, la actitud, lo más importante. Y sobre todo, estar dispuesto a lo que sea con tal de aprender y hacer bien tu trabajo. Yo creo que ese es el consejo que le daría a cualquier chaval, ¿eh? Me da igual que sea de ST, que haya empezado a trabajar porque no le gusta estudiar o lo que sea. Y eso es algo que tuve claro desde que empecé a trabajar, que yo entraba ahí, en este caso entré de electricista, porque era lo que me gustaba, y tenía claro que iba a entrar ahí y iba a salir sabiendo hacer cualquier cosa de electricidad. Y para eso te hace falta una actitud y una constancia brutal. O sea, tienes que estar ahí a muerte. Ni horarios ni nada. Es lo que repito siempre. Y eso te va a hacer que aprendas el oficio cuanto antes y que seas un profesional lo más rápido posible. Y ese es el consejo que le daría a cualquier chaval que empieza a trabajar. La actitud siempre alta. Siempre con ganas y para adelante. No te preocupes que tarde o temprano te vas a convertir en un profesional. Es que ahí no hay tu tía. Eso seguro, como todo en la vida. Pues ha sido un placer, David, contar contigo. Por mi parte, desearte lo mejor. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast y seguiremos en contacto a nivel profesional, desde luego, David. Por supuesto que sí. Y bueno, yo lo digo también para los seguidores de su canal, que sepáis que el último viernes de cada mes en nuestro Reper Café que hacemos en el campus digital de formación profesional, si queréis conocer personalmente, ahí lo tenéis. Ahí es un fiel colaborador ya en las últimas ediciones y se pasa por ahí, con lo cual es una cita de ley. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, David, gracias. En ERCO no solo vendemos, también ofrecemos soluciones prácticas y asesoramiento especializado. Buscamos el lado humano de los profesionales del mantenimiento y la reparación, ayudándolos a crecer en sus habilidades más allá de los conocimientos técnicos. Quédate con nosotros y descubre el consejo del experto de hoy. En esta parte de nuestro episodio de hoy llega nuestro consejo del experto, donde nuestro amigo Pedro Tapia nos va a hablar sobre cómo convertirse en el técnico de mantenimiento ideal que todo el mundo necesita y precisa. Adelante, Pedro, cuando quieras. Somos todo oídos. Nuevamente, Javier, Carlos, un nuevo episodio de Mantenimiento en Acción. Tal y como hemos visto en la entrevista anterior, los técnicos de mantenimiento pueden transformar un negocio desde dentro. Hemos visto rutinas, aprendizajes reales para convertirse en ese profesional imprescindible en las organizaciones. Cuando un técnico joven se incorpora al sector industrial, a menudo siente que sus títulos, sus certificados son suficientes, pero la realidad es muy distinta. Y eso no es un fracaso, es una oportunidad. La experiencia no sustituye a la formación, sino que viene a complementarla. Es el laboratorio donde la teoría se convierte en realidad, en intuición, donde aprendes a leer máquinas como si hablaras un idioma propio. Cada problema al que nos enfrentamos en nuestro día a día es una lección que ningún manual puede ofrecernos. Cuando una avería, una reparación o intervención se cruza en nuestro camino, la pregunta para un técnico de mantenimiento nunca debería ser ¿por qué me pasa esto?, sino que debería ser ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué positivo puedo sacar de aquí? Esa mentalidad es lo que diferencia al técnico que sobrevive en el sector del que realmente prospera y sigue adelante. Hay una frase que me gusta mucho y no es otra que la experiencia se construye. No es suficiente con reparar 100 máquinas de la misma forma, sino que se trata de estudiar esas 100 reparaciones, de entender por qué falla de distintas maneras, de reconocer patrones donde otros solo ven incidentes aislados. Cada fallo es un proceso de aprendizaje. Quien aprende a escuchar estos fallos, quien los documenta, quien analiza las causas raíz, quien construye ese día a día, al final lo que está obteniendo es un activo incalculable, está construyendo su propia base de conocimiento práctico. Los técnicos que realmente destacan en mantenimiento son aquellos que entienden que la curva de aprendizaje es permanente. No es algo que termina después de los 5 primeros años, 8 o 10. Es un camino que continúa mientras sigues en el oficio.
Cada equipo nuevo, cada configuración, cada cambio en el proceso productivo es una oportunidad para crecer. La experiencia verdadera no se mide en años dentro de la empresa, sino en la diversidad de problemas que ha resuelto y en la profundidad de conocimiento adquirido con todo ello. Pero ese aprendizaje nunca debería ser un aprendizaje en solitario. Un técnico que trabaja aislado, por muy capacitado que sea, siempre llegará un momento en el que se encuentra con un problema que supera su experiencia y su conocimiento. Es ahí donde la diferencia entre el aislamiento y la conexión con otros profesionales se vuelve crítica. Es cierto que en ocasiones los técnicos de mantenimiento se enfrentan en solitario a las fallas, a las averías, a los problemas, pero eso no significa que estén solos. Construir una red profesional de contacto significa tejer un ecosistema de colaboración donde el conocimiento fluye hacia todas las partes. Un técnico joven que comienza debe entender que sus contactos son recursos vivos, compañeros que tienen averías o enfrentan desafíos parecidos, técnicos experimentados que pueden acelerar su aprendizaje, proveedores que entienden nuevas tecnologías e incluso, ¿por qué no?, competidores que en el fondo comparten el mismo objetivo de mantener sistemas en marcha, sistemas funcionando. La forma más práctica de empezar en ocasiones a construir esta red es la presencia en espacios relevantes, como pueden ser asociaciones sectoriales, como son foros técnicos, comunidades en línea donde se discuten y se tratan problemas reales. Pero más importante aún, la participación activa. No se trata solo de consumir información, de estar en esas redes. Se trata de contribuir, de compartir soluciones, de hacer visible nuestra experiencia y nuestros conocimientos con los demás. Cuando ayudas a resolver un problema a otro técnico, estableces una conexión que probablemente se revertirá en tu favor más adelante. Los contactos de calidad se generan por consistencia, por reciprocidad. Quien siempre está presente, quien responde preguntas, quien comparte sus aprendizajes sin ego, quien está dispuesto a enseñar lo que sabe, construye una reputación que al final abre puertas. Y estas puertas no solo sirven para conseguir empleo o proyectos, sirven para acceder a conocimientos, a resolver situaciones complejas de forma más rápida, a tener un soporte cuando las cosas se ponen difíciles. En mantenimiento, tener una red sólida significa nunca estar completamente perdido ante un reto técnico desconocido. Existe una creencia errónea de que el liderazgo en mantenimiento solo existe en las posiciones formales de supervisión o jefatura. La realidad es que el técnico más influyente a menudo no tiene esa etiqueta en su tarjeta de presentación. El liderazgo técnico se demuestra, no se asigna. Cuando un técnico trabaja con compromiso, cuando sus equipos están limpios, cuando están organizados, cuando se preocupa por la calidad de su trabajo, cuando es accesible para sus compañeros, está ejerciendo realmente una influencia invisible. Ese técnico se convierte en el modelo que otros desean imitar. Es la persona a la que se recurre cuando necesitamos un consejo, la que genera confianza, la que eleva el nivel general del equipo simplemente por estar presente. Crear respeto y compromiso en un equipo de mantenimiento no requiere autoridad formal. Requiere fundamentalmente tres cosas. Lo primero es la competencia técnica real, porque la gente respeta al que sabe. Lo segundo es la integridad consistente. Significa mantener altos estándares de trabajo. Y tercero, disposición a ayudar a otros a crecer. Cuando un técnico experimentado dedica tiempo a entrenar, a enseñar a uno más joven, cuando explican no solo el qué, sino el porqué de las cosas, cuando reconoce el esfuerzo de sus compañeros, lo que está haciendo está construyendo un equipo mucho más fuerte. El efecto multiplicador de esta actitud es exponencial. Un equipo donde los técnicos se enseñan mutuamente, donde comparten soluciones, donde se sienten comprometidos con el equipo, con el éxito, simplemente funciona mejor. Los tiempos de reparación se reducen, los errores disminuyen, la motivación aumenta. Ya hemos comentado en algún otro episodio lo que significa el aumento de la motivación en un departamento, no solamente de mantenimiento, sino incluso a cualquier otro nivel. Y todo esto comienza con técnicos individuales que entienden que su excelencia no es un logro personal aislado, sino una responsabilidad hacia todo el equipo, hacia el equipo completo. En cualquier planta o taller hay momentos en los que todo parece urgente a la vez. Máquinas que fallan, reportes que se acumulan, clientes que presionan, equipos que esperan piezas. Sin una estrategia clara de priorización, el técnico se ve atrapado en un caos donde termina el día realmente exhausto, sin saber realmente qué fue lo más importante del día. La priorización efectiva no es complicada, pero requiere de disciplina. Y sin duda en este punto volvemos a los otros que ya se han comentado anteriormente. Una filosofía imprescindible, experiencia, aprendizaje y enseñanza basada en esa experiencia. Se basa en responder constantemente las preguntas: ¿cuál es el impacto real de esta avería en una operación y cuánto tiempo llevará su resolución? De esta intersección de respuestas surge un orden que podríamos considerar en principio correcto,
Si bien luego es verdad que cada casuística es completamente diferente, pero primero abordaríamos lo que tiene mayor impacto, pero es solucionable de forma rápida. Luego lo que requiere más tiempo, pero es crítico. Y lo que es poco importante, por muy urgente que parezca, deberá esperar. Esta claridad mental es lo que diferencia al técnico que sobrevive al caos del técnico que domina el caos. Y una vez más, esto no se aprende en las aulas, como decíamos antes, ni en los libros, ni en la formación reglada. Se aprende del ejemplo, de la experiencia y del aprendizaje que los técnicos de mayor experiencia pueden aportar a las jóvenes incorporaciones a nuestros departamentos. Si hubiese que sintetizar un poquito todo esto que hemos visto, os diría que el técnico imprescindible no es aquel que sabe más cosas, sino el que ha entendido que su oficio, que su trabajo, es un acto de responsabilidad y de mejora continua. La responsabilidad de aprender cada día, de extraer lecciones incluso de los fracasos, la responsabilidad de construir vínculos profesionales que levanten a otros, que apoyen a otros, la responsabilidad de ser ejemplo dentro del equipo, de elevar el estándar simplemente por su presencia, la calidad del trabajo, y la responsabilidad de mantener la claridad mental para actuar siempre sobre lo que realmente importa. Y volvemos al mismo punto, la experiencia y la transmisión de esa experiencia. Convertirse en ese profesional imprescindible no es un destino al que se llega, es un camino que hay que recorrer cada día. Es la decisión de ir más allá de reparar máquinas para entender sistemas. Es transformar la experiencia en sabiduría y los contactos al final, como hemos dicho, en alianzas. La competencia técnica en el liderazgo y el caos al final en un orden establecido en el que podamos trabajar y en el cual nos sintamos a gusto con nuestro trabajo. Cuando un técnico interioriza esta perspectiva, cuando entiende que su valor no se mide por lo que sabe, sino por lo que aporta a su entorno, es entonces cuando se convierte en alguien verdaderamente insustituible. Gracias una vez más a todos, un cordial saludo y nos vemos en el próximo episodio de Mantenimiento en Acción. Excelente asesoramiento como siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y con el consejo de Pedro llegamos al final de este episodio de Mantenimiento en Acción. Ha sido un placer, Carlos. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado por su valiosa visión sobre cómo transformarse en un técnico top. Y sobre todo, gracias a vosotros por escucharnos. Recordad que podéis encontrarnos en todas las plataformas de podcasting y en YouTube. Y dejar vuestros comentarios o sugerencias para futuros episodios. Exacto. Nos interesa mucho saber qué temas os preocupan o interesan en vuestro día a día. No dudéis en contactarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mantenimiento en Acción. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima, amigos, donde seguiremos explorando juntos el increíble mundo del mantenimiento y la fiabilidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día con todas nuestras novedades y consejos. Y, por supuesto, visita nuestra web suministroserco.com para más información y recursos sobre mantenimiento y reparación. Recuerda, un buen mantenimiento hoy puede evitar una gran reparación mañana. Hasta la próxima.